Muy buenas noches a todos los que se encuentran presentes aquí en esta sala de Antropoceno, el encuentro habitual de los jueves, Antropoceno en su segunda temporada, y a todos aquellos que lo verán grabado a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, Antropoceno en YouTube. Hoy nos encontramos en la reunión número 24 de esta segunda temporada de los jueves de Antropoceno, con una persona muy interesante con quien nos hemos encontrado a través de un intermediario, que según las redes sociales nos comenta que nació en el año 62 en San Miguel, es abogado y político argentino, hijo de Ricardo de la Torre y Gilda Micucci, y es el mayor de 7 hermanos. Su padre fue fundador de la democracia cristiana a fines de los años 50 y en el 69 fundó el Partido Renovador. Está casado con María José, tiene 6 hijos, Rosario, Teodelina, Jacinta, José, Catalina y Juana. Fue entrenador de la primera división del Club Regata de Bellavista y es hincha del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Me estoy refiriendo a Joaquín de la Torre, quien ya a los 33 años se presentó como candidato a concejal en las internas del Partido Justicialista, siendo su primer paso en la política. Luego le llegó su cargo público trabajando como asesor de Felipe Solá en el Senado, y en el 2002 asumió como director suplente en el SEAMSE. Y su fuerte carrera política comenzó hacia el 2007, donde fue nombrado intendente de San Miguel por 3 periodos, 2007-2011, 2011-2015, y en el 2015 su tercer periodo hasta agosto del 2016, bajo la gobernación de María Eugenia Vidal, pasó a ser ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires hasta noviembre del 16, y de noviembre del 16 a fines del 19 fue ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, desde el 2021, es senador de la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Su Twitter nos dice que su lema es las convicciones por encima de la imagen. Con nosotros, Joaquín de la Torre. Bienvenido, Joaquín. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Javier, y por la presentación. Algunos errores formales, pero no vale la pena corregirlos. Tengo que hablar sobre la provincia de Buenos Aires, que es sin duda el objeto de mi vida estos últimos años. Me he dedicado a hacer política en la provincia de Buenos Aires. Creo enormemente en el potencial de la provincia de Buenos Aires y de alguna manera, como anticipando el desarrollo de la charla, creo que la provincia de Buenos Aires se merece ser gobernada por bonaerenses. Es verdad que no existe el sentido de pertenencia de los bonaerenses. La mayoría son de Puan, de Mar del Plata, de Bahía Blanca. Muy pocos se dicen que son de la provincia de Buenos Aires. Calculo que esto tendrá que ver con el origen de nuestra provincia. Pero yo creo, en serio creo, que estoy convencido que hasta que no tengamos a cargo de la provincia personas que la conozcan y de esa manera puedan empezar a entender sus problemas, va a ser difícil que la misma funcione como corresponde. Si la Argentina fuera un tren, la locomotora es la provincia de Buenos Aires. Si la locomotora no tiene a cargo de la misma un maquinista que conozca los botones, se hace muy difícil que funcione. Se volvió a cortar la luz. Ahí, te escuchamos igual. Que nosotros tuviéramos que preguntarnos si la provincia de Buenos Aires es un karting o un avión. Si es un karting que se maneja con un solo botón, o si es un avión que tiene un montón de botoneras, seguramente y de forma rápida diríamos que la provincia de Buenos Aires es un avión, que tiene cierta complejidad, necesita conocer muy bien para qué sirve cada botón, no es una cosa que se prende y ya sale andando, se necesita habilidad para manejar las mismas, el mismo, y entonces si es un avión, si tiene complejidad,
está claro que necesitamos poner a cargo de la misma una persona que la conozca y que conozca cómo funciona la misma. El sistema de poder de la provincia de Buenos Aires es un sistema que le es propio y que tiene que ver con la existencia de la provincia como poder central y también de los 135 municipios. Que a distinto de otras provincias, en la provincia de Buenos Aires, los municipios abarcan el 100% del territorio. Para los que somos bonaerenses esto parece demasiado obvio, pero no es así en Córdoba, por ejemplo, donde los municipios se dedican a los ejidos urbanos y el resto del territorio está en manos de la provincia y es responsabilidad de la provincia. Aclaro esto porque uno de los temas que pueden ser más importantes a resolver en los próximos años, en Córdoba responden a las funciones de la provincia, como pueden ser los caminos rurales, y en la provincia de Buenos Aires le corresponden a los municipios. La provincia de Buenos Aires es heterogénea, es distinta, y tiene por lo menos adentro de la misma dos provincias. Una, el interior bonaerense, y la otra parte es el conurbano. El conurbano, que ha sido creado por dos realidades nacionales. La primera es la falta de trabajo en el norte de nuestro país, lo que generó durante 60 años una gran migración interna desde esas provincias hacia las cercanías de la ciudad. Y la otra realidad nacional es que la mayor cantidad de trabajo en la Argentina se encontraba en la ciudad de Buenos Aires. Estas dos realidades hicieron que la gente se instalara, porque siempre la gente se instala cerca de donde hay trabajo. Y esa instalación hizo que muchas generaciones de argentinos, sobre todo norteños o litoraleños, se vinieran a vivir al conurbano en función de que el trabajo que no existía en sus provincias sí existía en la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que yo digo, el conurbano no es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, sino el conurbano es responsabilidad de la patria, de toda ella. Y la realidad del conurbano debe ser resuelta no desde la provincia de Buenos Aires, o no solamente desde la provincia de Buenos Aires, sino debe ser resuelta desde la nación. Voy a elaborar 4 o 5 principios que creo que deben ser parte de las decisiones y de los cambios fundamentales que debe realizar la provincia de Buenos Aires. Del primero ya hablé. Necesitamos que la gobierne una persona que la conozca, que sepa cómo funciona su sistema de poder. Esto que es muy político, incluso muy de la política interna, esto de cómo funciona su sistema de poder, no es menor. No es menor. Para nosotros, el primer principio que debe regir el futuro de la provincia de Buenos Aires está dado por el principio de subsidiariedad, principio que usaba mucho la doctrina social de la Iglesia, o que usó mucho la doctrina social de la Iglesia en la mayoría de sus encíclicas durante el siglo pasado, que es el que dice aquello que pueda hacer el particular, que lo haga el particular, aquello que pueda hacer una organización intermedia, que lo haga una organización intermedia, aquello que pueda hacer el municipio, que lo haga un municipio, aquello que pueda hacer la provincia, que lo haga la provincia, y aquello que pueda hacer la nación, que lo haga la nación. O sea, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Esto lo que lograría es darle un orden y una cercanía y una velocidad a la resolución de los problemas cotidianos. Nosotros hoy, en la realidad de la provincia, se rompe un sistema de calefacción o de frío en un hospital provincial y su proceso licitatorio puede llegar a tardar de 12 a 14 meses. O sea, durante 14 meses no existir el quirófano en un hospital provincial en las afueras de La Plata. Y esto tiene que ver con los procesos burocráticos y administrativos que se requieren y los procesos inflacionarios que van al mismo tiempo. Esto pasó durante el gobierno de María Eugenia Vidal con el hospital mercante de José Cepaz. O sea, no estoy hablando de algo que no sucede. El segundo tema que nosotros debemos encarar, aparte del principio de subsidiariedad, es debe haber, sin duda, un orden impositivo.
Ese orden impositivo tiene que estar dado por la relación entre el que cobra la tasa y el impuesto y el que brinda el servicio. Hay que reordenar el sistema impositivo. Hay realidades que han pasado en estos últimos 20 años, y de esto voy a hablar durante toda la charla. Hay realidades que han pasado, sobre todo durante estos últimos 20 años, que han cambiado de hecho y no de derecho quién es el que presta el servicio. Sin embargo, el peso impositivo o el cobro de los impuestos sigue estando en el mismo nivel de Estado que estaba antes. Podemos hablar de miles y millones, pero el más emblemático es el sistema de seguridad. Hoy la población entera tomó una decisión, y es que su queja sobre la inseguridad no va ya sobre las comisarías, sino ha empezado a ir en todo este proceso de estos últimos 20 años a la queja sobre la plaza principal del pueblo, que es donde se encuentra el municipio. Y en todos los discursos y todos los reportajes que se toman por los medios periodísticos después de un hecho de inseguridad, siempre hay un comentario: el intendente no hace nada. Ahora, si ustedes van a los papeles o a los criterios legales y de quién debe ser esta responsabilidad, es de la provincia. Sin embargo, la población tomó en el proceso de estos últimos 20 años una decisión que es: esta es responsabilidad también del intendente. Queremos que el intendente nos empiece a resolver estos temas, y si queremos que el intendente nos empiece a resolver estos temas, debemos modificar entonces quién es el que cobra la tasa o el impuesto y quién es el que brinda el servicio. Tercer punto que para nosotros es importante es: hay que reordenar misiones y funciones de los 3 niveles del Estado. Tiene esto que ver con lo que veníamos hablando recién. Durante el anterior gobierno nacional, en San Miguel, y hablo de lo que conozco, lo conozco cercanamente, hacían asfalto de hormigón armado en el ejido urbano del pueblo de San Miguel 4 organismos distintos. Hacía la Municipalidad de San Miguel, claramente el asfalto de las calles internas del municipio es responsabilidad municipal. Lo hacía el Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, lo hacía el Ministerio del Interior de la Nación y lo hacía el Ministerio de Transporte de la Nación. Esos 4 organismos hacían hormigón armado en San Miguel y en toda la provincia de Buenos Aires. O sea, teníamos una función que en este caso, para mí, estoy dispuesto, lo podemos discutir, le es propia del intendente. La responsabilidad o el dinero se encontraba en 4 niveles de gobierno distintos. O sea que el Estado duplicaba la organización, los procesos licitatorios, el personal en 4 niveles en 3 niveles distintos de gobierno, pero en 4 organismos diferentes. Cuando yo digo que hay que ordenar la misión y función de cada una de los niveles de Estado, a lo que me estoy refiriendo claramente es: el Estado no debe pisarse ni duplicar funciones. Necesitamos un Estado eficiente que redistribuya las funciones y misiones. Este proceso de desorganización del Estado, que se ve muy claramente, sobre todo en el conurbano, ha tenido, porque los municipios son más grandes, ha tenido un proceso. Es un proceso largo, pero es un proceso que tiene como 2 bocas de acceso. El primero es el empoderamiento que la gente da, que el pueblo da a sus representantes, y la cercanía que el intendente tiene con la mayoría de los problemas y con el pueblo en sí. Esto ha hecho que muchos de las responsabilidades que antes eran de la nación o de la provincia, los intendentes las tuvieran que ir asumiendo en función de poder dar respuesta ante el silencio del Estado provincial. Y esto, hice la mención del hospital, hice la mención de seguridad, hice la mención de los asfaltos, y lo podemos llevar adelante en un montón de cuestiones. También lo podemos llevar al tema educativo. Un pozo ciego que no funciona, un techo que se cae, que se llueve en una escuela, hoy en la provincia de Buenos Aires puede hacer que un determinada aula, un determinado curso, esté 10, 15 días sin clases,
cuando si esa responsabilidad estuviera en el gobierno cercano, en el nivel más bajo de los 3 estados, que es el municipal, la velocidad con la que se podría arreglar eso no tardaría más de 48 horas. Nosotros lo que proponemos es que el próximo presupuesto o el siguiente, la discusión se realice antes del presupuesto, ordenando misiones y funciones, y en cada una de las temáticas trazarlo en forma vertical. O sea, nosotros hoy hacemos los presupuestos en forma horizontal, el de la nación, el de la provincia y el del municipio. Y yo propongo que a principio del año siguiente, para organizar el del otro, se distribuyan de una vez por todas misiones y funciones en función de áreas. En educación, de qué se hace cargo la nación, de qué se hace cargo la provincia, de qué se debe hacer cargo el municipio, y así en cada una de las áreas, de la manera tal que después podamos definir quién es el que cobra el impuesto, porque es el que brinda el servicio. O sea, la distribución de las cargas, de los cobros impositivos, tiene que tener una relación con el que termina brindando el servicio. La gente tomó una decisión, y además hubo también una decisión política que tuvo que ver con, de alguna manera, con cómo se elige el gobernador en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, el conurbano como una cuestión de peso electoral muy grande a nivel nacional, cómo se han metido los distintos gobiernos nacionales en forma directa en su relación con los municipios, salteando la provincia. Eso ha generado un desorden mayor. O sea, los convenios municpios, Estado Nacional, han salteado una cuestión legal, necesaria, para el orden que significa la provincia de Buenos Aires. Durante el gobierno, sobre todo durante los 2 primeros gobiernos kirchneristas, Néstor Kirchner como Cristina Kirchner abusaron de esa relación, y eso no se cambió en el gobierno de Macri, de manera tal que mucha de la plata que se invirtió en forma directa en los municipios eran fondos de origen nacional, con lo cual termina siendo un disparate organizativo muy grande, porque en realidad el que cobraría el impuesto, cuando Nación cobra un impuesto, tendría que ser para blindar los servicios que da la Nación, y los servicios que da la provincia o los servicios que da el municipio tendrían que tener impuestos que cobren la provincia o el municipio. De esa manera, lo que lograríamos es que en el momento electoral haya un castigo en función de impuesto-servicio, que de la otra manera queda muy disuelto, muy enredado, muy desordenado. Nosotros necesitamos volver a un orden que tiene que ver con definir misiones y funciones de cada uno de los 3 niveles del Estado, para que no pase lo que pasó con el tema del asfalto en los 4 años anteriores, o en los 8 años anteriores, o en los 12 años anteriores. A contrario sensu, lo había mencionado en la presentación, nosotros tenemos posiblemente la mayor riqueza económica argentina por la cantidad de exportaciones que tiene que ver con lo agropecuario, y sobre todo lo agropecuario de la provincia de Buenos Aires, o de La Pampa, para decirlo de alguna manera, con el sur de Santa Fe, con la provincia de La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, etc. Y nosotros tenemos la mayor riqueza que viene de esa producción, puesto sobre el sistema de rutas o de infraestructura, el sistema de infraestructura más pobre y más precario, que son los caminos rurales. Y los caminos rurales dependen, su mantenimiento, de los municipios, que son el estado más pobre. O sea, nuestra mayor riqueza productiva está puesta arriba de la peor infraestructura, que la tienen que mantener el estado más débil, más pobre. Digamos,
Acá hay claramente una contradicción que hay que resolverla y que tiene que ver con esto del orden de las misiones y funciones y del orden impositivo, que quiere decir que aquel que da el servicio debe ser el que cobra el impuesto y que tiene que tener claramente una relación con la importancia de cada uno de los servicios que se prestan. El desconocimiento de la provincia en los últimos gobernadores ha generado un intento de centralización de la administración de la provincia de Buenos Aires. Ese proceso de centralización, no de descentralización, sino de descentralización, claramente ha fracasado. Y fracasó en los 2 primeros años del gobierno de Kicillof de una manera rotunda, tanto que ha sido intervenido por una cantidad de intendentes que han pasado a formar parte de ese gobierno. La provincia tiene un sistema de poder donde el gobernador y los 135 intendentes co-gobiernan el 100% de la provincia de Buenos Aires. Desconocer eso es gastar esfuerzos y gastar capacidad de solución de problemas. Nosotros necesitamos ir a un proceso descentralizador en la provincia de Buenos Aires, que tenga claro que en este caso perder poder o perder lapicera, para parafrasear a una política importante del momento de la Argentina, perder lapicera no es perder poder, sino es ganar prestigio. Hubo un proceso que fue durante el gobierno de Eduardo Duhalde, donde Duhalde, que era un conocedor de la provincia y que además fue el último exintendente que gobernó la provincia de Buenos Aires, entendió claramente que su negocio era que los intendentes hicieran la obra porque eran los que conocían los problemas, eran los que estaban más cerca, la hacían más barata porque había menos burocracia, y al mismo tiempo le permitían a él ir a cortar la cinta porque se había hecho con fondos provinciales. Todo ese proceso que durante el gobierno de Duhalde fue un proceso virtuoso, lo dejó de ser en los tiempos posteriores, y hoy tenemos institutos en la burocracia provincial, o tenemos regiones de los ministerios en la burocracia provincial que sirven para muy poco, que embroman bastante la tarea de los intendentes que son elegidos por el pueblo, y que terminan generando burocracias que lo único que hacen es dificultar la solución de los problemas en forma inmediata por el pueblo. Entonces, ahí lo que yo propongo es que la ejecución de las políticas públicas, que la cercanía que tienen los intendentes favorece esa ejecución, y entonces las grandes políticas se podrán pensar, las grandes políticas que tengan que ver con la solución de los problemas provinciales se podrán pensar en La Plata, pero deben ser ejecutadas en los municipios, por los municipios de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos municipios que tienen 3 oficinas de trabajo. Tenemos la oficina del Ministerio de Trabajo de la Nación, la oficina del Ministerio de Trabajo de la provincia, la oficina de trabajo del municipio en el cual está en el territorio. O sea, tenemos triplicado la oferta, porque seguramente las 3 oficinas ofrecen los mismos planes o planes parecidos, cuando en realidad ya tenemos en el territorio quien, elegido por el pueblo, puede brindar esos servicios. Lo que tenemos que hacer es lo que se hizo en el primer gobierno de Kirchner con el programa Remediar, con el programa Nacer, con el programa Sumar, con el programa Vacunar, que la política pública fue generada desde el gobierno nacional y la ejecución en el territorio la tenían los municipios, y además a los que mejor la hacían recibían más plata, entonces había un incentivo por vacunar más, por distribuir más medicación, porque las mujeres embarazadas se atendieran en los centros de atención primaria, porque los bebés en los primeros 2 años tuvieran una atención mejor. Y aquellos municipios que hacían más cantidad
de consultas, más cantidad de actos de prevención, que eran todos los que tenían que ver con estos programas, claramente iban a recibir un monto mayor de dinero. El pensamiento de la política pública en el orden nacional, la ejecución en el territorio a cargo del municipio, que son los que tienen mayor cercanía. Esto, que parece una cosa de sentido común y obvio, no es así. Cuando me tocó asumir como ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, al año siguiente, porque yo asumí en diciembre, pero ya estaba votado el presupuesto y ya estaban hechas lanzadas las licitaciones para la ejecución del año siguiente, cuando fui a firmar la limpieza, la seguridad y algún otro servicio más que tenía que ver con el registro civil, que dependía de mi área, me escandalicé. Dije, no, la provincia no puede gastar toda esta plata en estos servicios. Es un disparate. Y se me ocurrió llamar al ministro que tenía IOMA, al ministro que tenía IPS, al ministro que tenía Rent, ARBA, y al ministro de Trabajo, que tenía las oficinas del ministerio, para ver qué monto de plata gastaban cada uno de ellos en cada una de sus oficinas, porque nosotros teníamos que ver de qué manera podíamos hacer un uso más eficiente del espacio que teníamos. Durante el gobierno anterior de Scioli, cuando no había plata para hacer obras, el gobernador le ofrecía a los intendentes abrir oficinas públicas en pueblos. Entonces, por ahí había un pueblo que tenía 5.000 habitantes, que no era la cabecera del distrito y que tenía 4 oficinas públicas que hacían 20 trámites por mes cada una de esas. Y yo decía, bueno, si son 20 trámites por mes, con que una abra los lunes, la otra abra los martes, podíamos usar la misma oficina para 4 dependencias distintas, bueno, y así hicimos un proceso que fue achicando la cantidad de oficinas públicas de la provincia en el territorio. Ahora, lo más lógico es que la provincia convenie con el municipio y esas oficinas estén dentro de la municipalidad. Y se ahorre la provincia el gasto en seguridad, se ahorre la provincia el gasto en limpieza, se ahorre la provincia un montón de cuestiones. Porque el intendente, al final del camino, lo eligió el pueblo. ¿Quién elige al intendente? El pueblo. Entonces, tiene responsabilidades dadas por la población. Nosotros no podemos desestimar esto, no podemos no mirar esto de una manera que tiene que ver con la realidad. Yo creo, para ir cerrando, que la descentralización tiene que ver, claramente tiene mucho que ver con el mantenimiento. Por ejemplo, la construcción de las escuelas es una responsabilidad provincial. El mantenimiento de las mismas es claramente una responsabilidad, tiene que ser una responsabilidad de los municipios. La creación la construcción de las cárceles o de las comisarías tiene que ser responsabilidad provincial. El mantenimiento de las mismas, la mejora de las mismas, tiene que ser una responsabilidad municipal. La compra de los patrulleros de la policía de la provincia tiene que ser una responsabilidad provincial. El mantenimiento de los mismos debe ser provincial. Por supuesto que todo esto tiene que ir con los fondos. El mantenimiento de un hospital provincial claramente tiene que ser del municipio que tiene el mismo a cargo. Yo estoy seguro que ahorraría la construcción de viviendas. La construcción de viviendas tiene que ser responsabilidad de los municipios, que son los que lo tienen cerca, que son los que construyen por metro cuadrado más baratos. Lo que en Nación sale 10, en provincia sale 9 y en municipio sale 7. El que se tiene que preocupar por los terrenos, buscar los terrenos, sabe dónde lo puede hacer, es el municipio. Está cerca, sabe, tiene la posibilidad de negociar inmobiliariamente de manera más barata. Sabe, tiene la responsabilidad del ordenamiento urbano. Muchas veces se hacen viviendas donde
gobierno provincial tiene el territorio y no es el mejor lugar para el desarrollo porque no pasan colectivos, porque no hay, porque no ha llegado la cloaca o por un montón de cuestiones que tienen que ver con, o porque no hay calles asfaltadas, eh, etcétera, etcétera. La provincia tiene un sistema de poder donde hay un cogobierno entre la provincia y los 135 intendentes. Debemos trabajar a partir del principio de subsidiariedad, aquello que puede hacer el particular que lo haga el particular, y así sucesivamente en la pirámide hacia arriba. Debemos ordenar misiones y funciones de cada uno de los niveles del Estado. Debemos tener un orden impositivo, tiene que haber una relación entre el que presta el servicio y el que cobra el impuesto o la tasa, y debemos volver a tener confianza en el voto popular. Y el voto popular elige a los intendentes y son los mejores son los mejores conocedores de su territorio y son los que más daño tienen si los problemas le estallan en su territorio. La provincia de Buenos Aires debe ser gobernada en función de estos principios, pero el principio, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, vuelvo a la primera, ¿es un avión o un karting? ¿Puede gobernar la provincia de Buenos Aires alguien que no la conoce, que tarda 2 años en conocerla? ¿Puede gobernar la provincia de Buenos Aires alguien que no la conoce? ¿Puede amar la provincia de Buenos Aires alguien que no la conoce? No. Por lo tanto, necesitamos volver a tener gobernadores que tengan experiencia y conocimiento en su trabajo político en la provincia de Buenos Aires. Esta es más o menos una presentación. Estoy a disposición de todas las preguntas que quieran hacer durante el tiempo que viene. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Joaquín. Joaquín de la Torre, con la provincia que se viene, y nos presentó en estos 25, 30 minutos, en esta sala que hay más de 40 personas, su idea sobre la provincia, su planteo del conocimiento de la provincia, la división de poderes y sus estamentos. A partir de ahora damos vuelta a la página y esto se pone más interesante, Joaquín. Habitualmente en este punto hacemos un intercambio entre los que están aquí, entre oyentes y el invitado. Les pedimos a todos mucha brevedad, ¿sí? Una pregunta muy corta y una respuesta corta, así le damos dinamismo y le damos posibilidad de que todos puedan preguntar. Abajo tiene una manito para levantar, yo voy tomando en orden quién está levantando las manos y le voy dando las palabras en ese orden. Yo tengo ya anotado en la lista a Luis Rapoport y Beto Silva. Luis, te doy la palabra a vos entonces. ¿Qué tal? Buenas noches, Julián, ¿cómo te va? Un placer. En primer lugar, te felicito por la claridad del concepto de subsidiariedad, que desde mi punto de vista es un concepto que tendría que estar no solamente para la gobernanza de la provincia de Buenos Aires, sino para la gobernanza del país. 2 comentarios y nada más. En primer lugar, el AMBA es una unidad que incluye a la Cava. Yo creo que hace falta diseñar un concepto y una institucionalidad y un presupuesto para lo que es ese conglomerado, porque tiene, digamos, es lo que los gringos llaman fuga, una funcional urbanaria que no se puede ver en lo que hace el planeamiento, la definición de una cantidad de políticas, no se puede ver como parcialidad de municipios. La segunda cosa es que la provincia de Buenos Aires no es la única, pero es un contraste con Córdoba, Santa Fe y Mendoza. No tiene una política de desarrollo. ¿Cómo se llama? Te estoy diciendo un tipo que tuvo bastante que ver con la política de desarrollo de la época de Duhalde, pues yo dirigí el IDEP, que llegó a, no sé, tener 40.000 empresas PYME como receptoras de servicio. Duplicamos el ISO 9000 de la Argentina, 4.000 tipos de viajes de negocios en el exterior,
exportando y en general un éxito extraordinario. Pero eso quedó en los análisis, todavía por ahí me piden dar alguna clase en la universidad como ejemplo de la posibilidad de hacer una política de desarrollo. No es lo único una política de desarrollo, pero la provincia no puede existir sin una política de desarrollo, que además también debe tener un concepto de subsidiariedad, como fue el diseño del IDEB en su momento. O sea, lo que había eran centros de desarrollo local que funcionaban, digamos, con una definición de competencias, cuáles eran las competencias del nivel local y cuál es la competencia del nivel provincial. Esos dos comentarios. Gracias, Luis. El AMBA como unidad, como un área funcional urbana, y la carencia de una política de desarrollo para el AMBA, para la provincia. Comparto ambas miradas. Respecto a lo primero, no quise hacer algo demasiado disruptivo. Fui cuidadosa y prudentemente fui poniendo los puntos que para mí son importantes para tomar decisiones importantes. Di el título, que es: el conurbano no es solo responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, porque el fenómeno de la creación del conurbano tiene que ver más con esas dos realidades, que es la falta de trabajo en el interior y la inmensa cantidad de trabajo que había en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo el AMBA está creado como una unidad. El transporte público de pasajeros, el tren suburbano y 90 de las 105 líneas de colectivo que entran a la ciudad de Buenos Aires, 90 vienen del conurbano o son de los dos lados. El sistema de salud original, los servicios públicos, el SEAMSE, Edenor Edesur, Metrogas, todo tiene que ver con una realidad única que es el AMBA. Y después la pandemia. Por último, la pandemia. Las decisiones, el país tuvo que, y el resto de la provincia de Buenos Aires, soportó la lógica decisión de que la ciudad y el conurbano tuvieran decisiones parecidas, que después le fueron infringidas a todo el resto cuando por ahí no había el mismo nivel de enfermedad en el resto del país, pero claramente el proceso de la pandemia y la cuarentena tenía mucho que ver con el AMBA como una sola región. Digo. Los políticos normalmente llegamos tarde a la solución de los problemas y muchas veces, hasta que no se produce la crisis, no terminamos de aceptar. Yo creo que el AMBA es una unidad, después hay que ver cómo la resolvemos. Hay algunos que podrán querer resolverla como una sola cosa, hay otros que vemos la posibilidad de resolverlo de manera distinta. Lo que sí está claro que el conurbano es demasiado peso para la producción de la provincia de Buenos Aires. El productor de la provincia de Buenos Aires, cuando paga una tasa, cuando paga un impuesto, está pagando el peso del conurbano, que no lo pagan el resto de los productores en el resto del país. Y ese peso del conurbano es injusto que lo asuma solamente la provincia de Buenos Aires. Y esto no lo digo por querer sacarle ventaja a otros, sino lo digo desde la convicción de ver lo que pasa y lo que es justo. Si te parece, continúo con los oradores, sí. ¿Te parece, Joaquín? Sí, así le damos ritmo. No, quiero hacer una mención a lo del IDEB y el proceso de desarrollo. Es así, uno demuestra cuánto le importan los temas con la plata y con la prioridad que le da a cada uno de los temas. La inversión en desarrollo en la provincia de Buenos Aires en los últimos 20 años ha sido casi cero,
Y el proceso del IDEP, a mí me tocó conocerlo en el final del mismo, era fue un proceso que no tuvo tanta inversión pública, pero sí tuvo gran capacidad de recurso humano y de generación de capitalidad a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, lo que ayudó a que las pymes se sintieran de alguna manera cercanas a los procesos decisorios en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, tengo ahora en el orden a Beto Silva y luego Julián Álvarez. Beto Silva, lo Sí, ¿qué escuchamos. tal? Buenas noches, buenas tardes. Gracias por la invitación y por poder participar de estas charlas que son de suma importancia para quienes vivimos y hoy sufrimos el conurbano bonaerense. Sin duda de que muchas de las pautas que estuvo dando eh, Joaquín, que tiene que ver con la seguridad, hospital, obra pública, el sector educativo, la parte impositiva, esto tiene que ir acompañado necesariamente con una reforma que ya se está debatiendo en el Senado, que es con la autonomía municipal. Eh, Todas estas propuestas están encuadrados dentro de lo que es el debate hoy en la Cámara de Senadores de esta autonomía municipal. La pregunta, Joaquín, justamente viene indicada ahí, que al margen de las excelentes propuestas, que están quizás no asociadas a la ley en sí, de la que se pretende modificar, porque en definitiva termina siendo una propuesta que se va a ejecutar sí o sí si hay posibilidades de acceder a la gobernación. Pero la pregunta es, ¿la autonomía municipal está avanzando en el Senado? Porque entiendo que en la comisión donde se está haciendo el tratamiento hay justamente 6 exintendentes. Esa es la pregunta. Sí, hay más de un proyecto, hay, Beto, ¿qué tal? Hay como 5 o 6 proyectos. La autonomía municipal es una realidad que la Corte de la provincia ya la ha decretado, digamos, cuando se hizo la reforma del 94, la reforma nacional, se ordenó a las provincias que reconozcan la autonomía municipal. La reforma de la provincia de Buenos Aires, constitucional de la provincia de Buenos Aires, posterior a la nacional, tenía la orden de hacer o se había votado la posibilidad de hacer esa reforma, que es en el capítulo 9 de la Constitución, pero cuando se hizo la reforma no se tocó el tema. Con lo cual, de alguna manera, se violó la orden o el mandato o la manda de la Convención Constituyente Nacional y la Constitución del 94. La Corte de la provincia, en reiterados fallos, ha dicho que la autonomía municipal es una realidad y nos ha mandado a la política, pero sobre todo al Poder Legislativo, a que cumplimente de alguna manera con esa manda. Y de alguna manera nos ha dicho, o le ha dicho a la política, si no lo hacen ustedes, lo voy a terminar haciendo yo, con mis fallos. Así que yo les aconsejo que lo hagan ustedes. El proceso sobre la autonomía municipal tiene mucha importancia, es muy pesado, y yo creo que más tarde, más temprano va a salir. ¿Va a salir ahora? No lo sé. Da la sensación que son momentos demasiado convulsionados para ponernos de acuerdo sobre temas tan trascendentes y tan importantes. También es verdad que lo que mencionaste ayuda mucho a que se pueda resolver en la comisión, y en la presencia de 5 o 6 intendentes en la comisión, exintendentes, ayuda en función de su conocimiento sobre el mismo. Yo calculo que las leyes se van a tratar antes de fin de año. Muy bien. Julián Álvarez, Por el lo próximo. por lo menos en la primera comisión. Julián Álvarez. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros en Antropoceno. Es para mí un gran honor estar compartiendo esta tarde con él, con una trayectoria política tan vasta y tan larga. Yo, con respecto a tu exposición,
vos mencionaste la posibilidad de que los municipios tengan más responsabilidades de gestión y al mismo tiempo que eso tendría que estar acompañado de mayor presupuesto y que eso generaría un mayor impacto supuestamente en la calidad de vida de los vecinos. Lo que yo te quería preguntar, siguiendo también a Fabio Kettler, que estuvo también dando charlas acá en Antropoceno, el diputado nacional y magíster en gestión de ciudades, Fabio Kettler habla que uno de los grandes desafíos de la gestión municipal es la profesionalización de los empleados municipales. Él plantea que los empleados municipales en muchos casos de muchas intendencias son como los empleados menos capacitados porque los que tienen mayor talento para la gestión suelen ser absorbidos por el nivel provincial, o sea, el Estado provincial o el Estado nacional. En ese marco yo quería preguntarte si tu idea o tu propuesta de brindarle o dotar a la gestión municipal de mayor responsabilidades y mayor presupuesto iría acompañado también de un plan de capacitación o profesionalización de los burócratas municipales para que estos tengan mejores herramientas de gestión y eso pueda interpretarse o, digamos, derivar en una mayor calidad de vida de los ciudadanos de los municipios. Sí, a ver, gracias Julián por la pregunta y por los comentarios. Lo primero, no creo que la afirmación de Fabio, por el que tengo el mayor respeto, sea extensiva a toda la provincia de Buenos Aires. Como dije, la provincia tiene dos realidades muy claras, una es en el conurbano, otra es en el interior, y dentro del interior tiene las ciudades grandes del interior, que son, en cuanto a recursos humanos, son más parecidas a las del conurbano. Sí es verdad, en principio, que en gran parte de los municipios eso tiene que ver, pero también tiene que ver con que no tenían la responsabilidad, digamos. Un municipio en 1999 tenía más que ver con un municipio de alumbrado, barrido y limpieza que con el proceso que ha venido sucediendo, del cual hablé en la presentación, que tiene que ver con los últimos 20 años, donde de alguna manera los municipios hemos ido o han ido asumiendo un montón de responsabilidades y en función de esa responsabilidad también han logrado adquirir o captar recursos humanos más profesionalizado, más capacitado. Entonces yo creo que ese es un proceso que se va a ir dando solo en función de las necesidades y las responsabilidades. Lo que no se puede hacer es negar la realidad. Y la realidad dice que hay cosas que los municipios las resuelven más rápido. La fijación de las políticas públicas, cómo se elabora una política pública de orden provincial, que lo tenga la provincia. La ejecución de las mismas tiene mucho más que ver con el territorio, con la cercanía, con el tantear y acomodar esas políticas públicas en función de la resolución de los problemas. Yo creo que tiene razón Fabio como principio general. También creo que eso se va a ir resolviendo a partir de que los municipios tengan las responsabilidades que yo estoy planteando. De cualquier manera, ninguna de esas responsabilidades es tan compleja. Yo estoy hablando del mantenimiento de los hospitales públicos, el mantenimiento de las escuelas, el mantenimiento de los patrulleros, de las comisarías. Estoy hablando también puedo empezar a hablar y discutir, yo soy un convencido de las políticas de seguridad preventiva. Todas esas cuestiones, los municipios van a ir adquiriendo el personal y mucho del que está en la provincia de Buenos Aires, como esa función va a dejar de estar en ese lugar, van a ir migrando a los municipios que en muchos casos son de los que vienen, porque ustedes saben que gran parte de la burocracia provincial tiene mucho más que ver con el interior de la provincia que con la ciudad de La Plata, ¿no? En su origen, por lo menos. Joaquín, aquí en la sala tenemos al expositor de la semana que viene, que es Mauricio Devoto, que nos va a hablar de educación ciudadana y una necesaria síntesis superior a la grieta, y nos pidió la palabra. Mauricio, ¿te escuchamos? Gracias, Javier. Hola, Joaquín, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien, sí, gracias. Bueno, corto, mi pregunta está vinculado con lo que preguntó recién Julián, y creo que efectivamente como
por cómo comenzaste vos y cómo terminaste, digamos, expresa claramente tu posición respecto a esta distribución de funciones, claramente cómo comprendés y cómo entendés vos a quién le corresponde efectivamente la realización de cada uno de los actos y cómo debe estar distribuidas las funciones entre el municipio, entre la provincia y la nación, ¿no? Y creo que yo también hemos estado en el gobierno, y simplemente creo que más allá de cualquier cuestión técnica que uno pueda aducir, se trata de una cuestión de poder y de ejercicio del poder. Cualquiera te podrá decir, o cualquiera nos podrá dar una explicación o una respecto a lo que decía Julián, ¿no? Cualquiera podrá aducir cualquier tipo de explicación por lo cual conviene que sea el gobierno municipal o que sea el gobierno nacional, por el cual corresponda que otros, y no sea el municipio a quien corresponda realizar determinadas funciones y no el municipio, pero en definitiva se trata de una cuestión nada más de quién ejerce el poder y a quién le conviene detentar una parte más de una cuota de poder y no otro. ¿A vos te parece que esto que vos estás diciendo es posible? ¿Se podrá efectivamente cambiar lo que ha venido sucediendo en estos últimos años en cuanto a que no sea el gobierno nacional, o sea, que esta delegación, o sea, que vuelva a ser el municipio quien, por ejemplo, quien ejerce estas funciones y no el gobierno nacional o el gobierno provincial? ¿Te parece que va a ser posible? No, primero, yo creo que el gobierno municipal nunca tuvo esa función. Okay. El gobierno municipal se fue haciendo de esas funciones en los últimos 20 años en función del requerimiento de la gente y de una desorganización que tuvo que ver con, como expliqué, por intereses políticos. Pero, y como expliqué también, esto no es, yo no creo que detentar la virome tenga que ver con el poder. Yo creo que gobernar bien tiene que ver con el poder. Y los problemas que están cerca de la gente, que necesitan para que funcionen los servicios que da el Estado, requieren una velocidad en la prestación o en la reparación de los mismos, tienen que estar en el nivel de Estado más cercano. No se puede negar realidades, digamos. Y yo hablo de realidades que tienen que ver con experiencias, digamos, ¿no? O sea, yo mencioné el tema del hospital de José C. Paz, puedo mencionar el estado de las comisarías en general en la provincia de Buenos Aires, puedo hablar de clases que no se han dado porque están desmoronados los pozos ciegos y se tardan 48, 72 horas en solucionar el problema, porque son responsabilidades provinciales. Puedo hablar de un montón de cuestiones que tienen que ver con la mala calidad de los servicios que da el Estado en función de que el nivel de gobierno que lo presta está lejanos de la prestación del servicio mismo. Y yendo al final de la pregunta, que si se puede hacer, sí, que es muy fácil. Es muy fácil. De hecho, se ha estado haciendo, pero se ha estado haciendo en forma desordenada. Nosotros en San Miguel nos hemos hecho cargo del 100% del sistema de salud, del 100% del 50% del sistema de seguridad. Ayudamos mucho más de lo que nos corresponde en el sistema educativo. Digamos, nos hemos hecho cargo de los centros de desarrollo infanto-familiar, que es que está previo al sistema educativo, digamos, o sea, que ayuda al sistema educativo. O sea, ya tomamos responsabilidades en función de lo que vemos, y de lo que vemos como la mala calidad de los servicios que muchas veces le corresponden brindar a la provincia de Buenos Aires, que claramente desde un ministerio de la provincia hay muchas cosas que no se pueden resolver. Yo creo que por lo menos en 50 de los municipios de la provincia de Buenos Aires
y acepto el criterio de Fabio, ya se encuentran las personas con conocimiento como para dar solución a muchos de estos problemas. Y además soy un amante del principio de subsidiariedad y creo que aquello que puede hacer el particular lo debe hacer el particular, aquello que no puede ser el particular pero puede ser una ONG que lo haga la ONG, o una organización libre del pueblo, o una sociedad civil. El que no lo puede hacer estos dos personas primero y lo puede hacer un municipio, lo debe hacer el municipio, y recién lo que no puede hacer un municipio que lo haga la provincia, y lo que no le corresponde hacer a la provincia, al municipio, que lo haga la nación. Nosotros tenemos otro ejemplo más, pero tenemos el tema del ordenamiento urbano. ¿Hay algo más municipal que el ordenamiento urbano? Nada. Sin embargo, en el proceso, el trámite de ordenamiento urbano en cualquiera de los municipios tarda 3 meses en el municipio y 10 años en el gobierno provincial, o eso es lo que tardaba, digamos, etcétera, etcétera. Entonces, cuestiones que tienen que ver con una simple mirada de política pública general terminan siendo como excusas para que la provincia se haya terminado tomando trámites y hacer de esos trámites cuestiones eternas y haya quedado sí con el poder, cuando en realidad el poder y la función original era municipal. Yo soy un convencido que esto se puede hacer y que se puede hacer rápidamente, digamos. O sea, ni siquiera, no veo grandes problemas. Muy bien, les cuento que estamos ya acercándonos a la última parte de esta reunión. Tengo 3 personas más para preguntar, así que les voy a dar 3 o 4 preguntas más. Hacemos unas preguntas y respuestas muy rápidas. Luis, sacaste la bolilla nuevamente, Rapoport, la segunda pregunta, cortita, así Joaquín puede responder y damos paso a las otras preguntas. Luis Rapoport. No, simplemente decir que en lo que hace a la gobernanza de megaciudades hay que viajar un poco. Por ejemplo, París es una megaciudad también con una cantidad de unidades administrativas, digamos, asociadas o colaterales al estilo de lo que es el Gran Buenos Aires, y ahí hay una gobernanza participativa de todos que se puede aprender bastante. En una cosa mucho más chica, Medellín tiene un planeamiento que incluye a la ciudad de Medellín y a los municipios alrededor. Te quiero decir de que no hay nada que inventar, más allá de quién es el que, si eso se hace una provincia nueva, y eso son pavadas, porque en definitiva lo importante es que exista un planeamiento y una ejecución participativa y que tenga en cuenta la unidad que es el AMBA. Muy bien. Yo te vuelvo a decir, hay que viajar, viejo, hay que conocer esa experiencia. Le doy la palabra a Darío Pico, entonces. Gracias, Luis. Sí, yo estoy de acuerdo. Francia es un país unitario, la Argentina es un país federal. En este caso, la ciudad de Buenos Aires, después de la reforma del 94, pasó a ser una provincia distinta a la provincia de Buenos Aires. La solución que propones, que puede ser la mejor, requeriría demasiados acuerdos y demasiadas modificaciones. Yo creo que hay otra que puede ser más ágil, más allá de que sea por ahí menos adecuadamente o políticamente o jurídicamente correcta. Muy bien. Darío Pico. A ver si abrís tu micrófono, Darío, y te escuchamos. Nos quedan unos 5 o 10 minutitos más de preguntas. Darío, no te escuchamos bien. Si podés conectarte, si no, le damos la palabra desde Mar del Plata a Daniel Aguilera. A ver. Bueno, Daniel Aguilera, mientras tanto. Dale, Dani. ¿Puedo? Gracias. ¿Se escucha? Bueno, sí, perfecto. Más que pregunta, una sugerencia y una invitación a Joaquín. Hace más de 20 años habló algo de educación. No vivo en San Miguel, pero soy docente en San Miguel, más de 20 años. Y alguien hizo un
un comentario de la capacitación de las cuadrillas municipales. Nosotros tenemos un proyecto de hidropónico en una escuela especial en San Miguel. Lo invito a Joaquín que nos venga a conocer y nos ofrecemos para capacitar a toda esa cuadrilla, que no me gustaría solo que vayan a cortar el pasto al colegio, que también se acerquen a la escuela para una capacitación y que nos visite, porque bueno, el 9 de septiembre vamos a hacer una jornada de introducción a la hidroponía, ya que nuestros alumnos fueron aprobados el proyecto y egresan. Chicos de educación especial egresan con un certificado como trabajadores en ayudantes de vivero hidropónico y que están en San Miguel. Y como sugerencia, una invitación para que nos conozcan nada más, porque ya no tenemos... ¿Cuál escuela es? La Escuela Laboral número 1 de San Miguel, que está en Gaspar Campo y Irigoyen. Perfecto, si la conozco, la he visitado. Gracias, Dani. Me gustaría que nos visite de vuelta. Muy Gracias. bien. Sí, sí, por supuesto. Darío Pico, ¿tenés ahora señal? ¿Puedes hablar? Estás muteadito. Ay, Darío Pico, te damos la oportunidad. Mientras tanto, si no, le decimos a Luis María Migliaro que quería hablar. Luis María, hasta que Darío Pico consiga tener audio. Luis María. Ahí está. Correcto, gracias, muchas gracias. Escuché atentamente todo lo que planteó Joaquín y hizo mucho hincapié en todo el transcurso de su disertación, el tema de la descentralización. Situación que realmente todos creo que coincidimos en la necesidad de la descentralización, porque los problemas de los vecinos, el que más cerca los tiene es el intendente, por supuesto, y es la forma más rápida y eficiente de solucionarlo. Ahora, la pregunta concreta es la siguiente. Nosotros realmente, viendo cómo es la conformación de la provincia de Buenos Aires con el conurbano y el interior, tal vez lo ideal sería encontrar una fórmula de poder dividir la provincia para poder atender las necesidades de estas dos realidades. Pero, evidentemente, esto es muy complejo de realizarlo y políticamente muy difícil de que se alcance. Entonces, la pregunta concreta es, avanzando mucho más con la descentralización, ¿estaríamos dando medianamente solución a este problema de las dos realidades de la provincia de Buenos Aires? Y lo digo con dos ejemplos concretos. Por ejemplo, para avanzar en decisiones de medio ambiente, no es lo mismo los problemas de medio ambiente que tiene el Gran Buenos Aires con todas las fábricas, afluentes y demás, con el problema que tiene el interior, con las pulverizaciones que traen tantos conflictos, ambas cosas. ¿Cómo es la palabra? La zonificación para la construcción, no es lo mismo la realidad del Gran Buenos Aires que del interior. Entonces, si se podría avanzar en descentralizar varios aspectos que tienen que ver con decisiones que puedan tomar los municipios que tienen realidades similares, y eso daría una solución más práctica y más rápida y tal vez realizable. Lo de dividir la provincia es una utopía, creo. No sé qué opinás, Joaquín, vos con tu experiencia sobre estos temas. Gracias. Bueno, gracias a vos por la pregunta. Yo creo que el proceso de descentralización puede tener distintas instancias en función de los tamaños de los municipios, de las voluntades de los intendentes, de las realidades distintas que hay entre estas dos situaciones que son el conurbano y el interior. O sea, puede haber un proceso de descentralización en función de, teniendo en cuenta claramente que las realidades no son las mismas, y entonces dar respuesta a esa doble realidad. Yo sí creo que lo que no se puede hacer es gobernar la provincia de Buenos Aires sin tener en cuenta que tenemos 135 colaboradores distribuidos a lo largo del territorio. La fijación de políticas públicas, el pensamiento de las políticas, el diseño de las políticas, claramente es del orden central y del poder central.
eh, la ejecución de las mismas es de carácter local, porque la cercanía ayuda a mejorar, a corregir, a estar encima en el proceso de la ejecución de las mismas. Entonces, ahora, sí, también es verdad que no habiendo realidades iguales, uno puede tener un proceso distinto para las ciudades de más de 100.000 habitantes y otro proceso distinto para las ciudades de menos de 100.000 habitantes, atendiendo una realidad, como bien dijo Flavio, por ahí las realidades del recurso humano no son las mismas y entonces el proceso de descentralización tampoco tiene que ser el mismo. Respecto de la posibilidad de dividir en función de estas realidades, está el libro de Esteban Bullrich, presentado hace poco, que toma las dos realidades como posible disparador de dos provincias distintas. Yo le planteé, Esteban, cuál me parecía que eran mis coincidencias y cuál creía que no eran mis coincidencias, y yo creo que esperar esa solución, que puede ser, va comillas, la solución más perfecta para tomar decisiones que pueden ser más fácil con convenios entre la provincia y los municipios, con redistribución de tasas o de impuestos, que tiene que ver más con una ley que con un proceso constitucional o con la toma de decisiones más grandes. Me parece que es innecesario. Así que yo lo que sí creo que con la realidad que tenemos hoy, tenemos un proceso de descentralización muy fácil de realizar, para el cual hay que solamente tener conocimiento y experiencia de cómo funciona este sistema de poder en la provincia de Buenos Aires, y después dejarlo de la división de la provincia de Buenos Aires para más una discusión de mediano y largo plazo. Y claramente el conurbano tiene una realidad distinta al resto de la provincia de Buenos Aires, y claramente el conurbano, como decía Luis, tiene una realidad muy parecida a la de la ciudad de Buenos Aires, una dependencia funcional con la provincia, con la ciudad de Buenos Aires. Le doy la palabra a Alberto Larrégola. Alberto, ¿estás ahí? Tenía la manito levantada. Bueno, no importa. Joaquín, sos hijo de un político, tenés 6 hermanos, tenés 6 hijos, tenés como un pequeño senado en tu familia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en esas reuniones familiares? ¿Qué te plantean a vos como posible candidato? ¿Y qué perspectivas ves vos para tus hijos que en el 2050 van a ser personas que van a estar activamente en la sociedad trabajando? No. A ver. Mis 6 hijos trabajan, los 6 son profesionales, los 6 trabajan, ninguno trabaja conmigo. La más chica se recibió de veterinaria en marzo. Así que todos tienen su trabajo, todos ya participan de la sociedad, de la vida social, 2 son casadas. Ya vamos a hablar de nietos entonces. Ya tengo 4 nietos. Y ellos, por una decisión de ellos, calculo, pero también por una decisión mía, hablamos de política los domingos, lo necesario, pero ninguno de ellos está en política activa. Yo también quise que ellos primero tuvieran su experiencia en la actividad privada o la actividad profesional para la que estudiaron, y después recién empezaran a pensar si la vida pública o la política era su camino. Ellos, como todo hijo de persona pública, pero sobre todo de político, ellos vivieron como un peso. Hoy lo ven como un orgullo, pero en su momento lo vieron como un peso, la vida cotidiana de hijos de la política, sobre todo en un momento donde sobre las redes se meten adentro de la casa de uno y se meten adentro de uno. Uno no puede esquivar determinadas cuestiones, esas
cuestiones aparecen en el teléfono de todas las personas y lógicamente, bueno, tuvieron su trabajo personal para aceptar cosas, para vivir de manera natural cosas que no son naturales para el resto de sus amigos, digamos, ¿no? Que se hable mucho de su padre, que haya una demanda de su padre, no era lo normal para el resto de sus amigos. Entonces, bueno, ellos terminaron viviendo como cosas normales, cosas que para su entorno no eran normales. Yo empecé siendo intendente cuando el fenómeno redes no era un fenómeno multitudinario ni nada por el estilo, y a mitad de mi gestión las redes pasaron a ser una cosa de consumo masivo y entrar a la casa de uno, y eso cambió mucho y hubo que estar atento a un montón de cuestiones para no alterar la vida familiar, ¿no? Así que yo creo que eso, su participación en política va a ser una decisión que ellos tomarán con el tiempo. Yo sí traté de que ellos primero tuvieran. Yo tampoco empecé joven, empecé a los 33 años, tampoco fui un militante joven de la política. En mi casa siempre se habló de política, mi viejo hizo poca política, pero hizo más bien política de joven, no política de grande, y yo tuve la experiencia al revés, y es una experiencia que de alguna manera quiero que vean mis hijos de esa manera. Digamos. Si ellos quieren, cuando son grandes, que lo hagan, sí creo que deben estar interiorizados de la política, sí creo que deben fijar posiciones políticas, más allá de que en lo electoral tienen obligación de votar al padre, en sus ideas políticas pueden pensarlo venir. Si transmitís la pasión va a ser muy contagioso. Lo tenemos aquí a Mariano Vinograd, que es uno de las alma mater de nuestra reunión. Marianito, esperábamos tu palabra. ¿Estás por ahí? Sí, anduve un poco entrecortado entre el remo, el auto, el cierre del negocio. Joaquín, en Cambiemos hay dos líneas. Una que plantea que hay que juntar un 70%, porque sin un 70% no se pueden hacer los cambios que el país necesita, y otra que propone todo lo contrario. Si logramos un consenso del 70% es para no hacer ningún cambio. En el interín ha aparecido Massa, que tiene vínculos con algunos gobernadores de Cambiemos, y Lilita Carrió ahora pateando el tablero y sugiriendo que Massa es el límite. Para un cambio político tan importante como el que vos estás planteando, ¿qué consenso hace falta? No, yo primero creo que la política tiene dos momentos. Uno es la convicción y el otro es el diálogo. Los dos momentos son necesarios y son parte de la política. Nadie puede dialogar si no tiene convicciones, porque no sabe en qué lugar de la mesa se tiene que poner. Y la convicción como motivo de aislamiento no sirve. La política tiene de los dos es necesario los dos momentos. La convicción, tener una convicción sobre todos los temas y después sentarse a dialogar. Pero incluso el diálogo no tiene que ser solamente producto de la necesidad o de la debilidad del que gobierna. El diálogo debe ser una costumbre, debe ser un hábito, porque del diálogo pueden surgir correcciones a ideas. Nosotros en San Miguel, en el proceso que llevamos gobernando, hemos dialogado muchísimo con la oposición, pero hemos dialogado más con la realidad. La realidad nos ha impuesto muchos más conocimientos y mucho más ideas que lo que nosotros traíamos cargado de juicio o de ideas o de la academia. La realidad nos generó un montón de conocimientos. Nosotros dialogamos con la realidad. El diálogo con los otros actores de la política también pueden traer conocimientos. Pueden hacer
correcciones respecto de esas ideas o esas convicciones que tienen uno. Las dos cosas son necesarias y no hay política sin las dos cosas. No hay política sin convicción y no hay política sin diálogo. El diálogo es posterior a la convicción, pero es necesario. Yo creo, para no escapar a la pregunta, yo creo que lo del 70% o lo del 60% o lo del 51% tiene que ver con también tiene que ver con con un posicionamiento político que habla mucho de la convicción o de la no convicción. Y la otra posición tiene mucho más que ver con la convicción del cambio y que el cambio puede ser de cualquier manera. Yo creo que ni una ni otra, creo, sí que tiene que haber convicción profunda, como dice plantea la segunda, pero también tiene que haber diálogo. No porque creo que vaya a ser necesario, sino porque es necesario a la tarea, a la misma tarea y a la esencia de la tarea. No tiene que ver con las mayorías y las minorías, sino tiene que ver con la condición, con la profundidad de la esencia de la tarea misma de la política. Muy bien. Alberto Larregola, la tercera es la vencida. A ver si puedes abrir tu micrófono y te escuchamos. Parece que no. Ahí va, ahí va. Hola. Ahí está, vamos. ¿Se me escucha? Alberto. Sí, sí, buenísimo. Adelante. Mi pregunta era, que la mandé por escrito, darle más capital, más plata a los intendentes sin restringirle las reelecciones, si así se reeligen eternamente, con más dinero en su poder, que puedan manejar más, creo que el problema se agravaría más, salvo condicionarles que no puedan ser reelectos. No sé qué opina el señor Joaquín. Opino exactamente eso y por eso hablo de este tema, porque ya tienen la restricción, digamos, ningún intendente puede ser elegido más de 2 periodos. Claramente lo que planteas es correcto y claramente como está resuelto, y es que planteo todo esto, sí, por supuesto. Considero que eso es necesario, considero que eso ya está vigente y es lógicamente condiciones sine qua non. Ahora, muchas veces tenemos una idea sobre la función o sobre los cargos de intendente que tiene que ver más que ver con crisis o con prejuicios que con realidades mismas, digamos. Yo, en la provincia de Buenos Aires hay 135 y yo puedo decir, sin equivocarme, que hay 110 buenos. Podría decir que hay más, pero voy a ser prudente y voy a decir que hay 110 buenos. Y que claramente la tarea de gobernar un municipio tiene su intensidad, su choque con la realidad, etcétera, y con el reclamo. También tiene sus momentos de alegría, que son el que los cambios tienen cara, tienen sonrisa, tienen llanto, y entonces eso también es bueno. Sí. Comparto con vos, Alberto, esa tarea debe tener como límite las reelecciones, cosa que ya está, así que estando no veo riesgo. De cualquier manera, yo he conocido más intendentes de los malos que no aceptan y no se hacen cargo de la solución de los problemas y miran al gobierno de la provincia, que gobiernos de los buenos que se han hecho cargo de los problemas, porque ven la cara del vecino frente al problema y no se han escudado en la responsabilidad de los gobernadores. No sé si fui claro con esta última explicación. Muy claro, me parece. Joaquín, estamos ya casi cerrando. Yo repasando tu Twitter veo que los dos últimos, uno hace mención a Baradel y otro al presidente, donde dice que tenga que tener más carácter para instaurar. 2 breves comentarios y cerramos un poquito esta reunión. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, digo, en el sistema educativo como en la seguridad o como en muchos otros problemas, desde la política o desde el gobierno hemos entregado las responsabilidades que tienen que ver con la política pública
a actores de la política pública. El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, la responsabilidad de crear el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, de conducirlo, le corresponden a la política, le corresponden al que es elegido como gobernador. Entregarle esas responsabilidades y el manejo de esas responsabilidades a uno de los sindicatos, claramente es un error y claramente transgiversa lo central del sistema educativo. Por supuesto que es lógico que el sindicato de docentes reclame sobre sus condiciones laborales y sobre sus sueldos. Pero el sistema educativo es mucho más que eso, aunque en la provincia de Buenos Aires no pareciera que lo es mucho más que eso, y sobre todo tiene mucho más que ver con el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y con el derecho de los hijos a aprender más y mejor que con los reclamos o los paros permanentes que realiza los sindicatos. Si nosotros tuviéramos que definir, o yo les hago una pregunta, ¿cuál es el derecho más importante que se juega en el sistema educativo? Claramente el derecho más importante es el de los chicos a aprender más y mejor. Y claramente el segundo derecho es el de los padres a elegir su educación. Y como esto puede haber una disputa de derechos, el Estado debe fijar cuál es el derecho más importante. Entonces yo he hecho un proyecto que reconoce los dos derechos. Primero, he planteado que se determine que la educación es un sistema, un servicio esencial, y que la huelga de los gremios no puede afectar el derecho de los chicos a aprender más y mejor. Y como segundo artículo, he reconocido el derecho de la cláusula gatillo para que el aumento de los sueldos a los docentes sea automático en función de la inflación. Entonces, he tratado de reconocer los dos derechos en un mismo proyecto de ley, entendiendo que el primero es el más importante, y no dar excusa para que me lo afecten desde el segundo derecho. Primer tema. Segundo tema. Yo creo que la Argentina, el otro tuit, la Argentina ha dejado de ha dejado de usar, sobre todo la política argentina, y muchas veces los analistas de política han dejado de hablar han dejado de usar una palabra, que es la palabra orden. Nosotros al orden en las cuentas le decimos ajuste, y al orden en la calle le decimos represión. Yo creo que la Argentina necesita ordenar sus cuentas y ordenar la calle. No hay posibilidad de un país distinto si no volvemos al orden. Necesitamos orden. ¿Cualquiera puede hacer cualquier cosa? No. Nosotros dejamos cotidianamente que se afecten los derechos de terceros. Hay una máxima que dice que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Bueno, eso está todos los días violados con piquetes, con marchas, con un montón de cuestiones. Y eso no puede ser. No hay futuro. Si nosotros no le ponemos orden a la Argentina, lo que viene después es el desorden y es la crisis. No es que porque no nos ocupamos del orden no vamos a tener crisis, no. El desorden es el principio de la crisis. El desorden en las cuentas es o la deuda externa o la hiperinflación por emisión. El desorden en la calle es la violación de los derechos del resto de la población. Necesitamos orden. Usemos más esa palabra. Muy bien, Joaquín. Nuestro tiempo ha terminado. Nos quedaríamos contigo charlando mucho, pero vamos a respetar esta grata reunión que hemos tenido contigo. Solamente te pido 2 palabras de cierre y hacemos el cierre de esta reunión. No, yo agradecerles enormemente por la invitación, por las preguntas, por el interés. Para mí es un honor y una necesidad escuchar a los vecinos y ver cuáles son sus inquietudes, así que enorme agradecimiento por haberme dado esa posibilidad en esta charla y este tiempo. Los agradecidos somos nosotros, algunos vecinos, otros que están desde puntos muy distantes, pero con interés en tu trayectoria política
y ver cómo avanza el próximo año el destino de la provincia de Buenos Aires, posiblemente de tu mano. Señoras, señores, le queremos agradecer a todos ustedes la presencia aquí en Antropoceno esta noche, a Joaquín también. Les comentamos que esto va a estar grabado y va a estar en las redes a partir de mañana, y simplemente, como hacemos todas las semanas, podemos abrir los micrófonos y brindarle un fuerte aplauso a Joaquín, que ha estado estupendo. Excelente, gracias. Muy bien, señores, nos veremos entonces la semana que viene con Mauricio Devoto aquí en Antropoceno, en los jueves de Antropoceno. Que tengan todos muy buenas noches y nos vemos la semana que viene. Adiós. Gracias.